Bienvenidos a Conversando con mi GPT. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a meternos en harina con unas preguntas que nos han llegado y que, la verdad, van al meollo del debate económico. ¿Está el pensamiento económico en Occidente dominado por Keynes? Totalmente. Y también, ¿por qué parece que la escuela austríaca está como apartada? Marginada. Ujú. Ajá. Esa es otra clave. Y la que más quema, quizás. Las crisis que vemos una y otra vez son en el fondo un síntoma de que las ideas keynesianas, pues, no funcionan tan bien. Son preguntas cruciales, desde luego. Reflejan una inquietud muy real sobre cómo entendemos la economía y cómo intentamos gestionarla, ¿no? Exacto. Pues a ver, para intentar aclarar un poco este panorama, vamos a sumergirnos en distintas escuelas. Nos centraremos bastante en la keynesiana y la austríaca, porque ahí está el contraste fuerte que plantean las preguntas. Vale. Pero ojo, también mencionaremos a Milton Friedman y su monetarismo, que es otra pieza importante en este puzzle. Perfecto. Y para esta exploración, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues mira, tenemos un poco de todo. Desde textos más, digamos, de referencia, como Wikipedia, para definir bien las escuelas y sus teorías, hasta análisis comparativos, algunos de vídeos de YouTube que ponen las ideas cara a cara. Una visión amplia, entonces. Eso es. La misión, si queremos llamarla así, es, desentrañar las diferencias clave, ¿no? Ver qué peso tienen realmente hoy en día y, sobre todo, cómo explican las crisis, qué proponen para salir de ellas o, idealmente, para evitarlas. La idea es dar herramientas para que cada cual se forme su opinión, ¿verdad? Justo eso, ofrecer los elementos, las distintas perspectivas. Pues venga, vamos al lío. Y parece lógico empezar por Keynes, ¿no? El nombre que siempre sale. Sin duda, John Maynard Keynes. Nacido en 1883, su obra cumbre, La Teoría General, es de 1936, un antes y un después. Su influencia es enorme, se enseña en todas partes, es como la base. Totalmente. Es una figura centralísima. Entonces, metiéndonos ya en su visión, ¿por qué creía Keynes que había crisis? ¿Cuál era el diagnóstico? A ver, Keynes partía de que el capitalismo tiene, digamos, una inestabilidad que le viene de dentro. Intrínseca. Eso es. Para él, las crisis surgen por fluctuaciones muy bestias de la inversión privada. Y aquí viene un concepto suyo muy famoso, los animal spirits. Los espíritus animales. Suena casi místico para la economía. Sí, pero la idea es potente. Se refería a esas olas de optimismo o pesimismo que de repente se contagian entre los inversores, ¿sabes? Y que guían sus decisiones más allá de un cálculo puramente racional. O sea, emociones colectivas. Algo así. Cuando cunde el pesimismo, la gente deja de invertir. ¡Pum! Freno en seco. Y eso, según Keynes, provoca un fallo en la demanda agregada. La demanda agregada, el gasto total en la economía, ¿no? Exacto. Y como para Keynes esa demanda es el motor, si se para, pues arrastra todo hacia abajo. Recesión, depresión. Entendido. Y claro, si esa era la causa, su solución rompía con lo que se decía antes, ¿no? Eso de esperar a que el mercado se arregle solo. Totalmente. Keynes era muy escéptico con eso de la autocorrección automática del mercado. De hecho, dudaba hasta de que bajar los tipos de interés sirviera de mucho en crisis muy gordas. La famosa trampa de liquidez. Esa misma. La gente, por miedo, prefiere tener el dinero en el bolsillo, aunque no de nada, antes que gastar o invertir. Así que su gran idea fue... Que intervenga el Estado. ¿Cómo? Pues con política fiscal, aumentando el gasto público para compensar esa caída de la demanda privada. Como darle un empujón a la economía para que arranque otra vez. Vale, esto nos lleva a la pregunta del principio. ¿Esta influencia tan bestia significa que Keynes monopoliza el pensamiento económico? Monopolio, yo creo que es mucho decir. El impacto es gigantesco, eso sí, pero la economía que domina hoy, el mainstream, no es el keynesianismo puro de los años 30. Ah, no. No exactamente. Es más bien lo que se llama la síntesis neoclásica o el nuevo consenso keynesiano. Es como una mezcla. ¿Mezcla de qué? Pues de ideas neoclásicas sobre cómo funcionan los mercados, la oferta, el equilibrio, con las ideas de Keynes sobre que a corto plazo las cosas no son tan fluidas, hay rigideces y que a veces hace falta intervenir, sobre todo con política monetaria, pero también fiscal si la cosa se pone fea. Interesante el matiz. No es un bloque único. Y ahí, como crítico importante, aunque quizás más dentro del sistema que los austríacos, entra Friedman. Exacto.
Milton Friedman, nacido en 1912, y su escuela monetarista son una crítica clave al keynesianismo más, digamos, más intervencionista en lo fiscal. Su libro con Anna Schwartz sobre la historia monetaria de EWV, un clásico, ¿no? Un librazo. Cambió mucho la perspectiva, sobre todo acerca de la Gran Depresión. Y aquí es donde las explicaciones de las crisis se separan de verdad, ¿no? Si Keynes miraba la inversión privada y los espíritus, Friedman, ¿dónde ponía el dedo? Friedman y Schwartz apuntaron al gobierno, pero no por el gasto, sino por el dinero, al Banco Central. A la Reserva Federal, en el caso de EWV. Exacto. Su tesis es que las grandes crisis, y sobre todo la Gran Depresión, no fueron un fallo del mercado en sí, sino de la política monetaria. Errores garrafales. O de 180 grados en la explicación. Totalmente. Causa monetaria. Solución monetaria, imagino. Bingo. Para Friedman, la clave es que el Banco Central haga bien su trabajo, que gestione la oferta de dinero de forma estable, que evite esas contracciones bruscas. Y si hay pánico, que inyecte liquidez para que no quiebren los bancos y no caigamos en deflación. Es curioso, porque Ben Bernanke en 2008 hizo algo parecido, ¿no? La famosa QE, la flexibilización cuantitativa. Exacto. Y lo justificó citando explícitamente a Friedman y Schwartz y las lecciones de la Gran Depresión. Quería evitar a toda costa repetir ese error de contracción monetaria. Entonces, tenemos dos grandes visiones, Keynes y Friedman. Difieren en la causa, demanda versus dinero, y la herramienta, fiscal versus monetaria. Pero ambas aceptan que hay que intervenir, ¿no? Sí, ambas abogan por una gestión activa de la economía para suavizar los ciclos o salir de las crisis. Pero claro, luego está la otra escuela que mencionábamos. La escuela austriaca, la que parece ir por libre. Justo. Y aquí entramos en lo que se llama economía heterodoxa, o sea, fuera de esa corriente principal que acabamos de ver. Más antigua, decías. Sí, sus raíces están en Viena, en 1871, con Karl Menger. Luego vinieron figuras como Baumbauer, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Hayek, si me suena, ganó un Nobel. Sí, en 1974. Eso le dio bastante visibilidad, aunque la escuela en sí sigue siendo minoritaria. ¿Y qué la hace tan diferente, tan heterodoxa? Pues mira, las diferencias empiezan desde la base, desde cómo entienden que se debe hacer economía. Metodología pura y dura. A ver, Ponen un énfasis tremendo en el individualismo metodológico. La idea es que todo fenómeno económico se tiene que explicar a partir de las acciones de los individuos, nada de grandes agregados que ocultan lo que pasa de verdad. entiendo. ¿Y el subjetivismo? También clave. El valor de las cosas no es algo objetivo que esté ahí fuera. Depende de lo que cada persona valore subjetivamente. Esto les lleva a desconfiar mucho de los modelos matemáticos y estadísticos que usan los demás. Dicen que simplifican demasiado. Oí hablar de la praxeología de Mises. Es eso. Exacto. Es el intento más radical de Mises de deducir toda la teoría económica a partir de un axioma básico, que el ser humano actúa con un propósito. Lógica pura, sin necesidad de mirar datos empíricos, según él. Choca frontalmente con la economía actual, ¿no? Que es súper empírica y matemática. Totalmente. Hay que decir que no todos los austríacos son tan radicales como Mises en esto. Hayek, por ejemplo, tenía sus matices. Pero sí compartía ese escepticismo hacia los modelos que pretenden predecirlo todo. Fascinante. Es casi otra filosofía. ¿Y cómo explican ellos las crisis? Mencionaste antes algo como TACE o ABCT. Sí, la teoría austríaca del ciclo económico. Austrian Business Cycle Theory. Y aquí, ojo, el culpable vuelve a ser el Banco Central, pero por una razón distinta a la de Friedman. ¿Cuál? Según los austríacos, el lío empieza cuando el Banco Central manipula los tipos de interés y los pone artificialmente bajos, por debajo de lo que serían si solo reflejaran el ahorro real de la gente. Dinero barato, vamos. Exacto. Y esa señal de dinero fácil engaña a los empresarios. Pero eso no estimula la economía, es lo que se suele decir. A corto plazo sí, pero es un estímulo artificial, dicen ellos, una distorsión. Ese crédito barato hace que los empresarios se lancen a proyectos que en realidad no son rentables si el interés fuera el natural. ¿Qué tipo de proyectos? Sobre todo inversiones a muy largo plazo, en etapas muy alejadas del consumo final.
Piensa en construir fábricas enormes, investigar tecnologías muy nuevas, grandes infraestructuras. Cosas que solo parecen buena idea porque el dinero para financiarlas es muy barato. Se producen malinversiones. ¿Era ese el término? Justo. Malinvestment en inglés. Inversiones erróneas. Se genera un boom, un auge, pero que no está basado en ahorro real, sino en crédito creado de la nada. Es un castillo de naipes. Y claro, los castillos de naipes. Se caen. El boost, la crisis, llega sí o sí. Puede ser porque el Banco Central sube los tipos para frenar la inflación que él mismo ha creado, o porque el crédito deja de fluir tan alegremente, o porque los recursos reales, trabajadores, materiales, se agotan y se encarecen. Ahí se ve que esos proyectos tan chulos no eran sostenibles. Y entonces, la recesión. ¿Qué es para ellos? No es el problema principal, es la corrección. Dolorosa, sí, pero necesaria. Es el momento en que el mercado empieza a liquidar esas malas inversiones y a mover los recursos hacia donde de verdad hacen falta, según lo que la gente quiere consumir y ahorrar sin distorsiones. Esto es radicalmente distinto. O sea que para los austríacos la crisis no es un fallo del libre mercado. Todo lo contrario. Es la consecuencia inevitable de haberse metido a manipular el mercado antes, con los tipos de interés y el crédito fácil. La intervención es la enfermedad, el boom artificial, y la crisis es el síntoma y a la vez el comienzo de la cura, el reajuste. Entiendo la lógica, pero claro, la recomendación que sale de ahí es chocante. No hacer nada para salvar la economía en plena crisis, ¿no? Esa es la conclusión lógica, sí. Si la crisis es el proceso de limpiar los errores, intentar pararla con más gasto público, a lo Keynes, o más crédito barato, lo que critican como causa, solo estorba. Solo alarga la agonía y pone las bases para la siguiente. Y entonces, ¿qué proponen? ¿Dejar que todo quiebre? Su receta es más bien dejar que la purga siga, no rescatar empresas que no son viables y a largo plazo, claro, cambiar las reglas, limitar o eliminar el poder del Banco Central para manipular el dinero, volver a un dinero sólido como el patrón oro o algo parecido. Entiendo la lógica de la cura, como dices, pero choca de frente con el sufrimiento real, ¿no? El paro, la gente que lo pasa mal, ¿cómo responden a esa crítica de ser una receta muy dura, casi inhumana? Es la crítica más fuerte, claro. Suelen responder dos cosas. Una, la dureza real viene de la intervención inicial que creó la burbuja. La crisis solo destapa el problema. Dos, que los rescates y estímulos son como darle morfina al enfermo. Alivian un poco ahora, pero impiden que se cure de verdad. Mantienen vivas empresas zombies y al final el malestar dura más o la siguiente crisis es peor. Priorizan la salud a largo plazo sobre el alivio inmediato. Exacto. Y eso, políticamente, es muy difícil de vender, claro. Ahora entiendo mejor por qué se les ve como heterodoxos o marginados. La metodología distinta, la desconfianza en los modelos matemáticos y estas conclusiones políticas tan radicales. Exacto. Y súmale que les han llovido críticas de gente muy influyente. Keynes, por supuesto, pero también otros como Sraffa, Kaldor. E incluso Friedman. Friedman también. Sí, aunque criticaba a Keynes, Friedman no comulgaba para nada con la teoría austríaca del ciclo. Le parecía que no se sostenía con los datos y que eso de no hacer nada en la Gran Depresión era una locura. Pero, a pesar de todo, la escuela austríaca sigue ahí, no ha desaparecido. ¿Tiene puntos fuertes o cosas que se le reconozcan? Sí, claro. Sus defensores siempre sacan que Mises y Hayek fueron de los pocos que avisaron antes del crack del 29 y que economistas austríacos también vieron venir la burbuja inmobiliaria de antes de 2008, usando precisamente su teoría del ciclo. Interesante. ¿Alguna otra contribución? Bueno, la crítica de Mises al socialismo, el problema del cálculo económico. Su argumento de que sin precios de mercados reales, que requieren propiedad privada, es imposible planificar una economía compleja de forma eficiente. Eso sigue siendo un argumento muy potente en los debates sobre planificación versus mercado. Y además del Nobel de Hayek, hay centros como el Mises Institute o universidades como George Mason que la mantienen viva, ¿no? Sí, ha tenido como pequeños renacimientos. Y aunque su teoría del ciclo siga fuera del mainstream, algunas ideas austríacas pioneras, coste de oportunidad, utilidad marginal, el empresario como descubridor, se han ido filtrando y ahora son parte de la economía general, a veces sin que se sepa muy bien de dónde vienen.
¿Tienen su nicho entonces? Exacto. Un nicho académico y cierta influencia en círculos más libertarios. Muy bien, creo que tenemos las piezas bastante claras. Para rematar, podríamos poner las visiones de las crisis cara a cara. Un resumen rápido. Perfecto. A ver, Keynes, causa, inestabilidad interna del mercado, espíritus animales, fallos de demanda. Solución, intervención fiscal, gasto público. Vale. Friedman. Causa, errores del Banco Central, sobre todo contracción monetaria. Solución, buena gestión monetaria, liquidez en crisis. ¿Y los austríacos? Causa, intervención previa del Banco Central, tipos bajos, crédito artificial. Solución, prevención, no manipular tipos, dinero sólido. Y si hay crisis, dejar que el mercado se ajuste, sin rescates. El contraste es brutal. Keynes y Friedman ven fallos que hay que arreglar con acción. Los austríacos ven la acción intervencionista como el fallo original y la crisis como el arreglo. Esa es la gran división. Para los austríacos, los estímulos en una recesión no curan, solo drogan a la economía e impiden que se sanee. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales y al panorama actual, ¿las crisis de ahora son un fracaso keynesiano? ¿Hay dominio de Keynes? Es que es complicado. Como decíamos, el mainstream es una mezcla. Tras 2008, por ejemplo, hubo mucho de monetarismo, la QE de Bernanke, inspirada en Friedman, y también algo de keynesianismo, planes de estímulo fiscal, aunque se discutió mucho si eran suficientes. Claro. Desde la óptica austríaca, ambas cosas son más de lo mismo. Son seguir con las políticas intervencionistas que, según ellos, causaron el problema en primer lugar. Dicen que eso solo mantiene vivas empresas que deberían desaparecer y crea nuevas burbujas. O sea, para un austríaco, las crisis no serían un fracaso del keynesianismo, sino una consecuencia de la filosofía intervencionista en general, ¿no? Exactamente. Una filosofía que comparten Keynes y en parte Friedman, y que choca con su ideal de mercado libre y dinero estable. ¿Y la evidencia empírica sobre la teoría austríaca? Decías que Friedman la criticaba por eso. Sigue siendo un campo de batalla. Friedman y muchos otros dicen que los datos no la apoyan, pero hay estudios posteriores, como los de Killer o Bismanis y Mougeot, que citan las fuentes, que dicen encontrar evidencia a favor en algunos casos. No hay consenso, vamos, y eso ayuda a que siga siendo heterodoxa. ¿La gran moderación, ese tiempo de calma antes de 2008, cómo encaja? La visión dominante dice que fue gracias a que los bancos centrales aprendieron a hacer mejor su trabajo, mezclando Keynes y Friedman quizá. Los austríacos, claro, dicen que fue una calma falsa, una ilusión creada por dinero demasiado fácil que infló burbujas. Tiene sentido desde su punto de vista. Y fíjate, hasta gente más oficialista como William White del BIS, el Banco de los Bancos Centrales, avisó antes de 2008 de que quizás los tipos bajos y la liberalización financiera estaban creando justo los problemas que describía la teoría austríaca, como si le diera una nueva relevancia. O sea que el debate está vivísimo. Para cerrar ya nuestra exploración, ¿cuál sería la gran conclusión? Pues que vivimos con visiones del mundo económico radicalmente opuestas. Por un lado, los que creen que hay fallos en el mercado o en cómo se gestiona y que hay que actuar para arreglarlos, sea con gasto público o con política monetaria. ¿Y por otro? Los que creen que esas mismas actuaciones son la raíz del problema, que la solución es justo la contraria. Menos intervención, más confiar en que el mercado, aunque duela a corto plazo, encuentre el camino. Hemos intentado presentar estas visiones basándonos en las fuentes de forma equilibrada, sin casarnos con ninguna. Son ideas complejas, con mucha historia detrás. Y con consecuencias muy reales para todos, sin duda. Entender estas diferencias es clave para pillar algo de los debates económicos que oímos todos los días. Y como reflexión final para que le demos una vuelta, dejamos esta pregunta en el aire. Si tenemos escuelas de pensamiento tan distintas, que se critican tan duramente, y las crisis siguen ahí una y otra vez, a pesar de todas las teorías, ¿cuánta certeza podemos tener en que cualquier modelo económico entiende y puede gestionar de verdad esta complejidad tan bestia de nuestras economías? Una pregunta que, como poco, invita a ser humildes intelectualmente y a seguir investigando. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.